Hay imágenes que casi todo el mundo conoce, ¿no? Un hombre que escapa, un mar furioso y una criatura gigante saliendo del agua. Claro, es la historia de Jonás, uno de los relatos más famosos que existen, pero también, y por mucho, uno de los peores entendidos. Y es que, ¿qué tal si el famoso pez es, en realidad, un detalle casi sin importancia? Y si la historia que creemos conocer es solo la superficie de un misterio mucho, mucho más profundo y complicado. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. El verdadero acertijo del libro no es cómo alguien sobrevivió dentro de un animal marino. La pregunta de verdad, la que importa es ¿por qué un profeta, un hombre de Dios, haría lo imposible por huir de su misión? La respuesta, créanme, nos dice algo increíble sobre cómo entendemos el perdón y la justicia. Bueno, todo arranca con una orden divina, muy clara y directa. Pero la reacción del profeta es cualquier cosa menos clara. Es justo aquí, en este primer acto de rebeldía, donde nace toda la trama. Para entender la dimensión de lo que hizo Jonás, primero hay que recordar qué se supone que es un profeta. Básicamente es el vocero de Dios, su mensajero. Se supone que son obedientes. A ver, podían dudar, quejarse, pero desobedecer así de frente era impensable. Y sin embargo, ahí estaba Jonás, haciendo exactamente eso. Miren qué contradicción tan clara. Dios le dice, ve al este, a Nínive, que era la capital del imperio asirio, gente bastante temida. ¿Y qué hace Jonás? Se sube a un barco que va exactamente en la dirección contraria, a Tarsis, que para la gente de esa época era literalmente el fin del mundo. O sea, esto no fue una duda, fue una rebelión con todas las letras. Ahora, esto es lo que pone las cosas realmente interesantes, el contexto. Casi siempre nos imaginamos a Nínive como una superpotencia en su mejor momento. Pero los registros históricos de los asirios nos pintan un cuadro muy diferente. En esa época, el imperio estaba de capa caída. Revuelcas internas, hambre, 2 plagas terribles y para colmo, un eclipse total que seguro los dejó a todos temblando. Esto hace que la huida de Jonás sea todavía más rara. No estaba escapando de un gigante invencible, sino de una nación en crisis, una que quizás, solo quizás, estaría más abierta a escuchar una advertencia. Y esta decisión tan extraña de huir de una nación debilitada nos lleva al corazón del asunto, el motivo. ¿Por qué? ¿Qué puede llevar a un profeta a desafiar a Dios de una forma tan ilógica? La respuesta no es nada simple, pero después de siglos de análisis, hay 2 teorías principales que resaltan. Son fascinantes, súper diferentes entre sí y ambas nos muestran una lucha interna brutal. La primera teoría, y la más conocida, es la del Jonás nacionalista. Hay que pensar que los asirios eran famosos por su crueldad, eran los grandes opresores de la región. Para Jonás, Nínive no era solo una ciudad pecadora, era el enemigo mortal de su pueblo, y él no quería que se salvaran, quería que pagaran por todo lo que habían hecho. Y ojo, que esto no es una suposición. El mismo Jonás lo confiesa al final del libro. Su enojo no viene del miedo o de la duda. Su queja es precisamente que conoce a Dios demasiado bien. Sabe que es misericordioso y su gran terror, desde el principio, es que la gente de Nínive se arrepienta y Dios, como es lógico, los perdone. Es irónico, pero Jonás huye de la misericordia de Dios. Pero, esperen, hay una segunda teoría, un poco más rebuscada pero muy interesante. La del Jonás cínico. Esta idea sugiere que el problema de Jonás no era con el perdón en sí, sino con que, a la larga, no servía para nada. Según esta idea, Jonás es un profeta que ya está de vuelta de todo. Está desilusionado. Él no duda que la gente de Nínive se va a arrepentir de verdad, pero piensa que no les va a durar. Seguro había visto a su propio pueblo arrepentirse y volver a las andadas 1000 veces. Para él, la misericordia de Dios era como poner una curita en una herida de bala. Por eso quería un juicio definitivo, no un arreglo temporal que consideraba inútil. Entonces, para que quede más claro, por un lado, el nacionalista, que ve a Nínive como el enemigo que merece ser castigado y a Dios como demasiado bueno con ellos. Y por el otro, el cínico, que cree que el arrepentimiento será pasajero y por lo tanto el perdón es una pérdida de tiempo. Ambas teorías nos muestran una lucha profundísima con lo que significa la justicia. Ahora, para entenderlo todo mejor, es clave ver cómo esta historia aparece en otras tradiciones. La forma en que se cuenta el relato nos dice muchísimo sobre lo que cada cultura valora, porque esta no es solo una historia del Antiguo Testamento.
En el Islam, Jonás se llama Yunus, y la diferencia es abismal. Mientras el Jonás de la Biblia huye antes de predicar porque le aterra la idea del perdón, el Yunus del Corán primero predica, y como no le hacen caso, se impacienta y se va. Su arrepentimiento en el pez no es por oponerse a la misericordia, sino por su propia falta de paciencia. El resultado da un giro de 180 grados. Yunus regresa y se convierte en un profeta exitosísimo. Claro, después de escuchar sobre peces gigantes y ciudades enteras que cambian de la noche a la mañana, es imposible no hacerse una pregunta clave sobre qué tipo de texto es este. Y esa pregunta es, ¿esto pasó de verdad? La discusión sobre si el libro de Jonás es historia literal o una especie de cuento con moraleja es casi tan antigua como el libro mismo. Los que lo defienden como un hecho histórico, señalan que la Biblia lo presenta así. Dicen que si uno cree en un Dios que puede hacer milagros, la historia no tiene por qué ser un problema. Además, la referencia que hace Jesús a Jonás le da mucho peso, y hasta existen historias más modernas, como la de un marinero llamado James Bartley en el siglo XIX, que supuestamente sobrevivió, para sugerir que la idea es, por lo menos, posible. Por otro lado, un montón de teólogos y expertos, incluyendo muchos muy conservadores, ven el libro como una parábola. Argumentan que el texto usa exageración e ironía a propósito para enseñar una lección muy profunda. Desde este punto de vista, el objetivo no es contar algo que pasó, sino desafiar las ideas nacionalistas y la visión limitada de Dios. Es una historia diseñada para dejar un punto muy claro: la compasión de Dios no tiene fronteras. Pero al final, sea historia o parábola, el poder de este libro está en cómo termina. No cierra con una solución, sino con una confrontación. La historia llega a su punto más alto afuera de la ciudad. Nínive se arrepintió, pero Jonás sigue enojado esperando que todo vuele por los aires. Y es ahí que Dios le da una última lección. Primero hace crecer una planta para darle sombra, y Jonás se pone contentísimo. Pero al otro día, un gusanito se come la planta y Jonás se enfurece tanto que se quiere morir. Todo ese drama por una simple planta. Y es en ese momento que Dios lo confronta. Usa esa preocupación exagerada de Jonás por una plantita para mostrarle la escala de su propia compasión. Le habla de más de 120,000 personas a las que describe con ternura, como si fueran niños, y además menciona a los animales. Y aquí viene el golpe de gracia, la pregunta que queda sonando por siglos. Dios le dice a Jonás básicamente: a ti te importa tanto una planta que no hiciste nada por tener, y a mí no me va a importar Nínive, una ciudad enorme, llena de gente y animales. Y así termina el libro, sin la respuesta de Jonás. Ese silencio es quizás la herramienta más poderosa, porque la pregunta ya no es solo para el profeta terco sentado en una colina. La pregunta es para cualquiera que lea la historia, y nos deja pensando en los límites de nuestra propia compasión y en la inmensidad de la misericordia.